Muy buenas tardes, tengan todos una vez más bienvenidos a este programa A la Luz de la Palabra. Les saludamos con un caluroso abrazo de parte del Ministerio Encounter with God de Soledad Atlántico desde la República de Colombia. Estamos muy contentos por toda la acogida que ha tenido el programa hasta el día de hoy. Por eso hemos decidido pues extender este programa a una segunda parte del nuevo nacimiento. Ya llevamos 4 sesiones, esta sería la quinta, el nuevo nacimiento. Y antes de empezar queríamos iniciar con un breve resumen acerca de esto. En la sección pasada estuvimos compartiendo acerca de qué es el nuevo nacimiento, hablamos acerca de los niños si necesitan o no nacer de nuevo, iniciar este proceso para poder ser salvos. Hablamos acerca de cuál es la función del Espíritu Santo en el proceso del nuevo nacimiento, también cómo se produce el nuevo nacimiento en el creyente, por qué es importante, cuál es el carácter. Y bueno, para dar inicio ya, quiero saludar en esta tarde a mis hermanas Odilia. Muy buenas tardes, Dios les bendiga y un placer para nosotros tenerla en el programa A la Luz de la Palabra. Bendiciones para todos. Mi hermana Sandra también. Buenas tardes para todos los que se encuentran conectados en esta hora. Dios les bendiga nuevamente con ustedes en este programa A la Luz de la Palabra. Y mi amado Pastor Hernán. Es un gozo estar con ustedes una vez más y de verdad, ¿no? Es de mucho placer que estés ahí conectado con nosotros y que esas inquietudes que muchas veces vienen a nuestra mente sean aclaradas para ti, para tu vida en el día de hoy. Así es, Pastor Hernán. Entonces, para entrar un poquito ya en materia, les invitamos, se pueden contactar desde este mismo instante con nosotros, escribirnos ahí en el Facebook acerca de todas las inquietudes que tengan acerca de este tema del nuevo nacimiento. Hablábamos acerca de Jesús y Nicodemo. El texto está en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo hasta el versículo 8. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, entonces, para dar inicio a este conversatorio ya, a esta segunda parte, quedamos con una pregunta en el aire. ¿Puede una persona no nacida de nuevo ejercer un ministerio en la iglesia, un cargo en la iglesia? Entonces, Pastor Hernán, queremos empezar a compartir este tema con toda esta vasta audiencia que se está conectando en este mismo instante. Bueno, es una pregunta que, como tú decías, quedó en el aire, quedó en el ambiente y que por la gracia de Dios y su misericordia vamos a darle respuesta a esta preciosa tarde. Pues, primero debemos recordar, ¿sí?, que nacer de nuevo es ser renacido del Espíritu. Eso lo hablamos la semana anterior. Decíamos que nacer de nuevo es ser una nueva persona, o sea, una nueva criatura. Ya. Nacer de nuevo es ser, o sea, una persona con el carácter de Cristo. Eso lo hablamos en el tema anterior. Decíamos que nacer de nuevo es una persona que tiene una característica, una persona mesurada y pacífica. Es una persona transformada para poder transformar a otros. Y podríamos decir que es una persona que ha sido perdonada para que ella pueda perdonar a otros. ¿Sí? Es una persona que ha sido restaurada para restaurar a otros. Y es una persona totalmente de pensamientos renovados. O sea, tiene que tener pensamientos renovados, controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, ya, si nosotros miramos estas características,
Entonces, viene la pregunta, ¿sí? Yo creo que muchas personas ministran sin nacer de nuevo, pero no deben hacerlo. ¿Ya? No deben hacerlo porque, podríamos decir, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene vida espiritual. O sea, es una persona que está ¿qué? Que obra en la carne, Ahora en la no carne. ha nacido de nuevo. Una persona que está, ¿cómo puede ser? ¿Cómo piensa usted que puede haber una persona que no ha nacido de nuevo ministrando? Pues Actúa sin la dirección del Espíritu Santo. Una persona sin elección, ¿qué más? que puede, como no está lleno del Espíritu Santo, obviamente no va a poder transmitir el mensaje de Dios de una manera correcta, puntual y que cause transformación en el ser humano, porque actúa, como decía mi hermano Dilia, en la carne, en el hombre natural. El hombre Habla que- de su propio corazón. Habla de su propio. ¿Qué dice usted? Así es, una persona natural que no puede dar de lo que no tiene. Eso es correcto. Entonces, podemos decir que si una persona no ha nacido de nuevo, está muerto. Así es. Sí, está muerto. Y una persona muerta no puede dar vida a otro. Mira que Cristo murió, pero Cristo murió y resucitó para darnos vida a nosotros. Entonces, una persona que está muerta, o sea, que no ha nacido de nuevo, no puede, en cierto sentido, ser un cargo dentro de la congregación, porque esta persona, wow, como decían ustedes, es una persona natural y esta persona, no sé, quiero algunas características que son de pronto visibles en este tipo de personas que no han nacido de nuevo. Primero es una persona, es típica en esta persona la ira, los sarcasmos o sátiras, los celos enfermizos, no confía en nadie, ¿sí? Piensa por los demás. O sea, esta persona piensa por lo demás, no deja otra cosa, puede decir, todo lo convierte en pleito, es pendenciera, contenciosa, se cree más espiritual que los demás, porque, en otras palabras, adultera, o sea, porque no es adúltera, porque no fornica, se cree espiritual, pero tiene características peores que una persona adúltera. Porque la persona adúltera cometió un acto de adulterio, se arrepintió, un acto de fornicación, se arrepintió. Pero sacar del cuerpo, o sea, sacar de la mente de una persona el celo, el odio, el rencor, eso no es de la noche a la mañana, señores. Eso es serio. Entonces, pienso que, en mi criterio, una persona no nacida de nuevo no debe ser un cargo en la iglesia, porque es un asesino, yo lo llamaría. Dañina. Una persona dañina, nociva. Vamos a cambiar el nombre. Una persona nociva para la iglesia. Así es, o sea, en la iglesia estamos tratando constantemente con personas que vienen heridas, personas que vienen muy marcadas por su pasado, por su entorno. Y pues se llega a la iglesia buscando ese refugio, buscando esa paz, ese consejo sabio, esa palabra que traiga a tu vida refrigerio, que traiga paz. Y encontrarnos de pronto con un ministro que venga cortante con una palabra, con un regaño más que todo, no un consejo, sino un regaño de esos que Con falta de terminan, perdón, sí. chismoso. Entonces lo que va a causar es Murmurador. una total destrucción y vemos que muchas personas, pastor, les sucede esto, se están yendo de las iglesias, llegan a las iglesias a buscar ese refugio, pero al encontrar ese carácter no formado en estos líderes, vuelven otra vez atrás marcados. Sí, sobre todo se van heridos. Más heridos de cómo Se van vinieron. heridos. O sea, vienen por lo que decías tú, Una por restauración. llenar, por restaurarse y se van peores. Porque un pastor o un líder, cualquier cargo que ejerza dentro de la iglesia, con estas características, no revive, No da vida. no da vida, lo que da es muerte. Hay personas que llegan a la iglesia con ese, por decirlo así, con ese deseo de crecer, con ese deseo de tener ese reencuentro espiritual y se encuentran como una persona con estas características,
lo mata totalmente. O sea, lo saca del plan y del No propósito. solamente eso, sino que la persona que no ha nacido de nuevo, el pastor o el líder que reciba a esta persona de esta manera, se constituye en alguien de mal testimonio al evangelio. Entonces es un tropezadero, un tronco seco en medio del camino. Esa persona viene a la iglesia porque la iglesia para nosotros es como si fuera, pongamos el ejemplo, un hospital en el cual el enfermo viene buscando la necesidad, con una necesidad de ser sanado, de ser restaurado. Y si llega al hospital y no consigue o no recibe esa atención, no recibe esa ayuda, se va a ir peor, se va a ir peor, se va a ir enfermo. Y no solamente eso, sino con una mala imagen de lo que es el evangelio. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Es que tú escuchas en la calle, tú escuchas hablando en la calle, hablando dentro de la calle. Yo no me meto a eso porque, o sea, de pronto un día fue y tanteó y se encontró fue con alguien de mal con carácter. alguien con un carácter explosivo, que regaña a los líderes, que los maltrata, que los explota de manera pues, inhumana. Entonces esa persona no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Y de pronto hablando un poco más, estas personas no pueden hablar de cosas que no han experimentado. Tú cómo puedes hablar de llenura del Espíritu Santo cuando tú nunca, ni siquiera conoces al Espíritu Santo. ¿Sí? Pues no las conocen ni las disciernen porque no saben. Todas esas cosas se han de discernir en el Espíritu. En el Espíritu, y una persona que no ha nacido nuevo no puede discernir. O sea, estas personas reflejan un carácter en su vida que no han cambiado. Amén. Ya, no han cambiado. Y una persona, imagínense, hablando de esto, una persona que no ha cambiado, no estoy diciendo que no cometa errores. Decíamos en el programa anterior que una persona, aunque haya nacido nuevo, puede pecar, porque el pecado está al acecho y en cualquier momento se comete una infracción, un error. El problema es practicar el pecado. Eso. Ese es el problema. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos en el cielo a Cristo, el Padre, el cual nos perdona y nos limpia toda maldad. Pero si practicamos, dice ella, el que practica el pecado es del diablo, claramente. Entonces, el padre de quien practica el pecado no es Cristo, es el diablo. Eso lo dice la Escritura. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque si no se habla con esta claridad, nos vamos a estar como que confundiéndonos nuevamente a través de este tipo de personas. Decíamos algo más. Se convierten en predicadores. Estos son los predicadores profesionales. Estudia la Biblia, se sabe la Biblia, aplica el texto sagrado, habla de Cristo, habla y habla y habla y habla y habla la Biblia. Pero él no ha tenido un renacimiento espiritual. Nosotros vemos ejemplos, vamos a mirar un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el caso de un ejemplo, ¿sí? Primera Samuel capítulo 3. ¿Cómo se llama el tema? El nuevo nacimiento. A la luz De la A palabra. de la palabra. Bien. Tratando el tema del nuevo nacimiento. Bueno, segunda parte. correcto, segunda parte. Capítulo 3, verso 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oye, mira, no había visión. Esto es bien claro. No había visión. Esta parte es muy interesante. Pero si ustedes siguen terminando o leyendo un poco más, perdón, en el versículo 7 que dice. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero que dice el verso 1. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué ministraba? Si el verso 1 dice que la palabra de Dios escaseaba, no había visión. Le dice que cuando no hay palabra, el pueblo se estanca. Ahora dice el verso 7, y el joven Samuel
no había conocido a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido dada. Entonces, ¿qué ministraba Samuel? Seguramente lo que estaba viendo De lo que quienes escuchaba. estaban ahí. O podía ser de lo que escuchaba, literalmente lo repetía y nuevamente, o sea, se volvía como una cadena, mas no había vivido la palabra porque no le había sido aún No había revelada. tenido un encuentro. No había tenido ese encuentro con el Señor. Un encuentro. Y por eso que nosotros vemos muchos casos dentro de la iglesia hoy en día, personas que sí son buenos predicadores y personas que trazan la palabra de Dios. Ahora yo voy a decir, no es para hacer una confesión, pero yo viví un tiempo así, que prediqué la palabra siendo un profesional, pero ese reencuentro espiritual no lo había tenido. Y cuando lo hice, me hice daño yo y dañé a muchas personas. Entonces, por eso es que hoy hablo ampliamente sobre el nuevo nacimiento, porque si tú estás predicando la palabra de Dios sin tener un nuevo nacimiento, tú no eres útil en la obra de Dios. De pronto, tú crees que las cosas están siendo bien, sí, pero no, eso no edifica. Porque es que la palabra que viene, la palabra que edifica, es la palabra que viene iluminada. ¿De qué? Del De Espíritu. espíritu. Entonces, si yo no tengo esa percepción, o sea, esa capacidad de percibir el rema, la palabra iluminada, yo me convierto en un predicador profesional. Predico Mas no practico. y no practico. Me convierto, en otras palabras, en un fariseo. Así. Los fariseos predicaban, pero no Y no practicaban. aplicaban. Mire que Jesús llegó un momento que le dijo a los discípulos, hagan todo lo que ellos dicen, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. Amén. Tremenda advertencia. Amén. Pues continuamos a las personas que se están conectando en esta hora. Somos la Iglesia Cristiana Encounter with God de Soledad, República de Colombia, a todas las naciones. Así que damos la bienvenida. Recordando también nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Encounter with God, Encuentro con Dios. También nos puedes encontrar en Google o en Google Maps. Ahí puedes encontrar toda la información que necesitas, nuestra ubicación y más. En Facebook y Google. También nos encuentras en nuestro canal de YouTube. Allí puedes compartir con nosotros en la página de Facebook tus inquietudes, tus preguntas, todo aquello de lo que quieras conocer, y estamos ahí para recibirte con mucho cariño. Sí. Pastor, surge una pregunta dentro de este tema. Todavía quiero ahondar un poquito en la primera, Ok. porque me interesa como, o sea, quiero como que darle un poquito más matiz. Ajá. Lo que ocurre es que, por lo hablando de una persona que no ha nacido de nuevo, se convierte en una persona emocionalista. Sí, Señor. ¿Me escuchó? Se deja dominar por las obras de la carne, De la carne. la emoción. Entonces, yo oro en lengua, porque ya oro en lengua, ya yo, sí, ya yo... Ya fue tocado ya por el soy Espíritu, tocado por el ya Espíritu. estoy Pero lleno. llega a la casa, le dice al esposo algo, o la esposa le dice algo, y el carácter es otra cosa. Esas son personas que son emocionalistas. Así. Ya. Y confunden Obvio. sus sentires con la voz del Espíritu Es Santo. correcto. Y no les ha hablado el Espíritu Santo, sino de su propio corazón, De como su dicen propio las corazón. Escrituras. Hay personas que se Sus van de la iglesia. propias emociones los mueven, los controlan. Hay personas que se van de la iglesia, se van de la congregación, se mudan. No, yo me voy a esa congregación porque es que no me gusta como predican aquí, porque es que yo no siento. O sea, tienen que sentir en la parte emocional, estremecerse espiritual, emocionalmente. No, Señor, está equivocado. La palabra de Dios tiene poder para hacerte renacer de nuevo. ¿Ya? Amén. Lo importante es que no te confunda la iluminación de la palabra y se convierten en personas prácticamente en adivinos, Sí, que Señor. se dejan guiar por su propio espíritu. Y ahí empieza a un espíritu de adivinación. Y comienzan, el Señor me dijo, el Señor me mostró, Exactamente. no habiendo sido el Señor, sino su propia carnalidad, su propia conciencia. Por lo menos, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento la historia de Balaam, la vamos a mirar un poquitico, Números capítulo 22, verso 7. Ahora, ¿por qué tocó a Balaam? Porque Balaam
iba y el asna tenía más visión el asna. Este texto me hace reír. Tenía, o sea, el asna veía más que el propio profeta. Tenía más sensibilidad espiritual Es correcto, que el porque mismo el asna Balaam. está diciendo, no te acerques, porque mira. ¿Qué opina usted, hermana? Mire. No, esto está tremendo, está demasiado bueno. ¿Qué dice Quiero usted, aprovechar hermana? un momentico y saludar Sí. a los hermanos que nos están enviando saludos a través de la página, la hermana Marcila, Juliet, Marieta, que Dios te bendiga grandemente, la hermana Astrid, Gabriela y todos aquellos que están ahí conectados en casita, Paisuli, y todos aquellos que han decidido dedicar este corto tiempo a recibir este maná que viene de parte del cielo. Aquí estamos en un tema, vea, demasiado bueno y demasiado profundo y es necesario pues prestar mucha atención. Pues sí, entonces decíamos el número capítulo 22, versículo 7. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Ya vio? Dice, o sea, decía que Jehová le hablaba. Amén. Pero ¿cuál Jehová le hablaba? Sí, imagínate que estaba recibiendo dádivas de adivinación. En otra palabra, Balaam era un brujo, Tremendo. era un hechicero. Y decía que Dios le hablaba. Y eso es lo que consiste en muchas. Hay personas que se van de la iglesia. Algunos llaman, por decir el tema, me voy a la iglesia porque aquí la palabra me están tirando palos, me están tirando puya, me están tirando lo que quiera. ¿Ya? Pero que muchas veces cuando yo no he nacido de nuevo, viene una palabra Que del me Espíritu confronta. que me confronta, obvio, me voy a sentir incómodo. Si yo soy el que me reúno en la casa con 3 o 4 a criticar la vida de los demás, y luego en la iglesia el pastor predica eso, entonces me está diciendo que está tirando puya, pero no sabe que no es pastor, es Dios que te está corrigiendo. Y algunos se van de la congregación. Es que la palabra revelada tiene que producir un efecto en cada creyente. Una transformación. ¿Por qué? Porque la palabra revelada que viene del Espíritu, ella te va a consolar, te va a exhortar y te va a edificar. Si nosotros, sabiendo que estamos en esta condición y estamos recibiendo esta palabra, debemos darle gracias a Dios de que nos está corrigiendo, porque quiere que seamos mejores cristianos, quiere que seamos mejores creyentes. ¿Para qué? Para que seamos salvos, para que también a través de nuestro testimonio podamos alcanzar a los nuestros. Si nosotros no recibimos esa palabra con gozo, con agrado, aunque sea dura, nosotros tenemos que recibirla y si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes. ¿Qué Decíamos opina? que vamos a leer un poco más sobre esto de Balaam, Sí. porque me interesa que tú entiendas que la burra, la asna, entendía más las cosas del espíritu que el mismo profeta que estaba montado sobre ella. O sea, el número 23, ¿qué dice? Dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho, lo que ha hecho Dios. Lo que he hecho Dios. Entonces, vamos a leer un poco más acá. Entonces, en Josué, para terminar aquí esta historia de Balaam, Josué 13:22, ¿qué dice? Este tema está demasiado bueno, demasiado interesante. Tú allá en tu casita, Josué saca 13. las escrituras, comparte con nosotros y te vas a edificar y te vas a gozar, así como nos Decíamos que estamos gozando. Josué 13:22. Dice, También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino. Ah, El adivino. entonces no era profeta de Jehová, era un brujo, un adivino. era un adivino. Señor. Y así hay mucha gente que no ha nacido de nuevo y usted los ve hoy en la iglesia profetizando y hablando cosas, diciendo sandeces y el Señor me dio una palabra. Y lo peor Y del él caso es se que estas llama personas que a usted sí las ve mismo. así, perdón, en estas condiciones, estas personas andan de congregación en congregación y buscan por aquí y buscan por allá y se quedan en la congregación donde se ajuste a la condición que ellos tienen. Y se proclaman a sí mismos profetas. Profetas, pues, siervo de Dios, yo soy el siervo de Dios. No quieren escuchar la enseñanza a otras personas porque no tienen humildad.
quieren escuchar cosas extraordinarias cuando ellos no están preparados para oír cosas extraordinarias del Espíritu. Amén. Entonces este tipo de creyente destruye la obra de Dios, destruye la fe de los hermanos y es una persona totalmente nociva en cualquier cargo de la iglesia. Quería ahondar esa parte o darle ese matiz, si tiene alguna parte más que se correlacione a la primera pregunta. Sí, una persona que no ha nacido de nuevo es totalmente venenosa y nociva para una congregación. Se convierte en un ciego guía de ciegos. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias cuando una persona ejerce un cargo en la iglesia sin nacer de nuevo? Lo primero que se puede dar en este caso es que son iglesias que nunca crecen. La persona que no ha nacido de nuevo abre una iglesia y empieza, ya tengo 300, 500, 600 personas y se emociona por la gran cantidad de personas Pero que ese ven. fruto no permanece. Pero ese fruto no permanece. Cuando ya la iglesia, las personas empiezan, porque la persona cuando llega es como el bebé. El bebé cuando está pequeño necesita alimentarse de leche, Amén. ¿sí? Sí. Amén. Y Así es. apenas tiene hambre, empieza a llorar. ¿Y qué hace la mamá? Ya sabe. Alimentarle. Tiene ganas tiene deseo tiene apetito, tiene hambre. Hay que sacar el seno y Lo le da seno. alimenta. Pero cuando ya ese bebé tiene 4 o 5 años, ya tiene dientes, ya el seno de la mamá No lo sustenta ya no todavía. lo sustenta. ¿Qué sucede? Que ese niño ya tiene que comer Requiere de otro tipo de alimentación más otro tipo de fuerte. alimentación. Ya, yo conozco una anécdota que son anécdotas de la vida. Una hermana que tenía un perro, un perro chiquito, y le daba alimento de cachorro y el perro tiene Ya era un perro adulto y le daba alimento al cachorro. Me suena conocida. Diga usted, hermana Sandra. No la conozco. Eso no pasó por acá. Eso no Ya, pasó por acá. sí, pero yo creo que sí pasó por el lado Sí, suyo. por acá. Sí, Sí. por el lado suyo. Hasta que un día se dieron cuenta que, ay, si este perro tiene tantos años, le están dando de cachorro, el animalito de Ya. cosa está vivo. Ya. Entonces, ya la persona, cuando ya la persona mamó, se alimentó de la leche materna, entonces esta persona necesita alimento sólido. Y una persona que no ha nacido de nuevo no puede dar alimento sólido a una persona. ¿Por qué? Porque no tiene el rema, no tiene la iluminación Esa guía, del esa Espíritu, guía, porque no ha nacido de nuevo. No puede dar lo que no tiene. Entonces esta persona, la iglesia, le creció, pero de un momento a otro se va como que encogiendo. Y en este tipo de iglesia, Dios santo, la murmuración, la crítica, pecado. eso es lo que abunda y no hay Y crecimiento. religión. Y religión. Y critican a todo el mundo. Los únicos que no tienen pecado son ellos. Pero los demás son pecadores. Y desafortunadamente que la persona que no ha nacido de nuevo no reconoce que le falla a Dios en cada momento. Así es. Y se pueden fijar más en la apariencia física, en el cabello vestir. largo, el vestido, Sí. que si no lleve pendientes, que en lo que hay dentro verdaderamente, que sí haya un nuevo nacimiento. O sea, se vuelve religioso. Así es. El término es religioso. No estoy diciendo que vestir elegante es pecado ni que no. Los siervos y los siervos de Dios deben vestir elegante, ya. Y ser naturales. Pero No lo que con, usted dice, sí. no con ostentación. Exactamente, y hay que sacar la ostentación, no hay que ser ostentoso. Pero esas personas, como usted decía, son personas que se vuelven... Miden lo espiritual con lo exterior. Con lo exterior. O sea, comparando a la vestimenta, a la conducta, pero no ven en realidad la esencia del espíritu de la persona. de la persona. Porque por lo menos, yo estando una vez, tocó hablarle a unas etnias de indígenas, y ellos desnudas, las mujeres desnudas, con un seno afuera. Solo un Solo taparrabo. se ponían un pañalito aquí a la parte de adelante, y aún no usaban panty tampoco. ¿Ya? Y
estas personas, a mí el chamán era el que me interpretaba con ellos porque yo no sabía hablar el dialecto que ellos hablan. Pero veía en ellos que por lo menos ellos oraban, se le caía una cabra, se le enfermaba una cabra y ellos le ponían la mano a la cabra y en el lenguaje de ellos, en el nombre de Jesús, y la cabra se levantaba de allí. O sea, ellos veían. O sea, no tenían ni smoking, Nada. ni chaqueta. Pero yo veía la manifestación, el amén, respaldo del Espíritu amén, Santo amén, en él. amén. Entonces, no estoy diciendo que tú vas a vestir como tú quieras, Desordenadamente, se no. está hablando de que una persona cristiana debe vestir como una cristiana Pudor. y un hombre como un cristiano. Pero no es la vestimenta lo que te determina si tú eres un excelente ministro. Es la esencia de Dios que está dentro de ti. Amén, 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 así es. Bueno, nuevamente estamos enviando un saludo para aquellas personas que se encuentran conectando a esta hora. Somos la iglesia Encounter with God y estamos a la luz de la palabra. Compartiendo este tema tan importante que es el nuevo nacimiento. Y me surge una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la administración en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pastor? Es una pregunta bastante interesante. Bastantísima interesante. Primero tenemos que entender una cosa. Y lo primero que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento no se dio un nuevo nacimiento. En sí no se dio un nuevo nacimiento. Se dio una sombra de lo que se iba a dar en el Nuevo Testamento. Ya. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, iremos a ver qué dice allí. Y Ezequiel 11, 9. 36. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Okay. Esta pregunta es para Israel. Esta es una promesa para Israel y para nosotros. En los últimos tiempos se lograría eso. Entonces, cuando Pablo habla en Corintios de los que fueron bautizados en la nube y en el mar, en sí Pablo no está hablando de un bautismo propiamente espiritual, de una experiencia, de un nuevo nacimiento. Lo que Pablo está hablando es que la nube guiaba Y estaba sobre ellos y los guiaba de día, era como una experiencia. Así como los guiaba de día y de noche, el Espíritu Santo hoy, el que habita en cada creyente, nos guía dentro, día y noche. Entonces Pablo lo hizo como una referencia para darse a entender que así como la nube guiaba al pueblo de día y de noche, ahora en el Nuevo Testamento debe guiarnos a nosotros el Espíritu de día y de noche. Por eso Pablo hace esa referencia. Entonces, decíamos, la administración del Antiguo Testamento se llamaba, Dios elegía a X personaje y lo llevaban delante del pueblo, lo ungían, o sea, le delegaban una autoridad pública a través de la unción. En otras palabras, la unción es una separación. Lo separaban del pueblo para cumplir una función delante de los demás. Y los demás, como ponía la unción de Dios sobre él, lo respetaban como sierva y siervo de Dios. Esa era la manera que el Espíritu Santo usaba a los hombres y profetas en el Antiguo Testamento, sobre reyes, profetas y sacerdotes. ¿Ya? Pero en el Nuevo Testamento, esa es la administración, ¿no? Por eso vemos que en el caso de, podemos ver el caso de, miramos el caso de Samuel. Samuel ministraba y no conocía a quién, a Jehová. No lo conocía. Ni la palabra ni le la palabra de Jehová. Por eso conocemos que por el caso de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Se desvió, desobedeció. ¿Por qué fue desechado? Si fue ungido. Después de ser ungido, de ser rey y de estar ocupando el cargo, el ministerio, el lugar donde Dios lo quería, fue desechado por Dios por desobediente. Entonces, ¿qué pasó con la unción? ¿Qué pasó con la unción? Él llegó un momento que se dejaba guiar tanto por lo que él
sus propias emociones. Por sus Por las propias emociones. Cuando Dios les dijo, Que tienes ofreció sacrificio y fue uno de los pecados que le costó porque se apresuró, no esperó al profeta, sino que porque él sentía que él no iba a venir. Entonces, ¿qué guía tenía él? Hizo lo que dio la ¿Qué? gana. Ajá. En cambio, que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que se deja guiar y direccionar absolutamente por el Espíritu Santo. Es controlado, es mandado, es guiado. ¿Ya? Entonces, ya miramos el caso de Saúl, el caso de Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Amén. ¿Qué les Sí, pareció la historia de conocida. Sansón? Muy hermosa. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasó en la vida de Sansón? Pero fíjese que Sansón había nacido con un propósito, ¿Sí? de derribar a la mayor cantidad de filisteos. Pero Sansón se separó de lo que le había dicho el Señor y comenzó a desviarse y le costó. En últimas, él reconoce lo que él había hecho. Ya después de haber perdido sus ojos, tiene ese encuentro con el Señor y le dice que, Señor, permíteme hacer y cumplir el propósito para el cual tú me llamaste. ¿Pero qué le costó? ¿La muerte? Le costó la muerte. Ahora ese era el plan de Dios, que se muriera. No, Entonces, pero derribó a la mayor cantidad de filisteos Sí. Entonces, aún que perdió su vida. Es correcto. Y eso no era lo que quería Dios para él, Eso. sino que lo hiciera de otra manera. Correcto. Entonces, ahí tenemos que entender eso. ¿Decía algo, mire? Todas estas personas de las que hablamos, Samuel, Saúl, Sansón, son un reflejo de lo que hoy en día es un ministro sin el nuevo nacimiento. Muestran características tan visibles y tan claras que nos dan a entender la necesidad y por qué Jesús se dirige precisamente a Nicodemo, quien era un maestro, a decirle por qué este tema, por qué él no conocía de este tema. Entonces me llama mucho la atención, pastor, demasiado, porque realmente estamos rodeados de esta situación. Estamos rodeados de ministros y personas que han decidido ejercer un cargo o han decidido ejercer una función en la iglesia, pero sin tener en cuenta la gran importancia que es el nacer de nuevo, y se cometen grandes errores. La falta de discernimiento, la falta de ese fluir del Espíritu Santo, de esa sabiduría que viene de Dios para poder direccionar a otros. Porque si no hay guía del Espíritu Santo, realmente es imposible poder guiar a otra persona y peor conmigo. Entonces, también sucede que ahí he visto lastimosamente este ejemplo en muchas ocasiones, personas que al no tener en cuenta este nuevo nacimiento, ejercen su ministerio y ellos consideran que eso está bien. Sí, que de alguna manera se le sirve a Dios. Se le sirve a Dios y punto. Y es lo más importante. Y podemos tomar como texto cuando el Señor le dice, se acercan estos discípulos al Señor y le dice, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, libertamos cautivos. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, volvemos a entender, podemos enfatizar de que no es por obra, sino porque tú hayas nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo esté en ti y porque haya habido una transformación a través del Espíritu Santo. Sí, lo que otro es que de pronto estas personas crean una imagen de falsa esperanza. Estas personas que no han nacido de nuevo se autoproclaman profetas, apóstol, el apóstol tal, el profeta fulano de tal, con mucho respeto. Sí, no es mi misión, pero se toman unos títulos. Entonces la gente, al escuchar el apóstol, el profeta fulano de tal, con esas palabrotas, atraen mucha gente por el título que tiene. Pero enseña 3, 4 años y después de 3, 4 años, ¿qué va a dar si no has nacido de nuevo? Amén. Porque se seca la fuente. Sí, ocurre estas personas son los que dividen a la iglesia, hacen divisiones en la iglesia, dividen la Yo tengo lo mío. Yo tengo lo mío y tengo que ejecutar lo mío. Y va para esa, y abren sus congregaciones. Y hay personas que cuando no tienen de pronto un criterio
definido en cuanto a esto. Buscan inclusive personas que le respalden. Entonces hay profetas y apóstoles, no, este muchacho, esta muchacha, no, ella tiene su material. Él no le interesa lo que le interesa es que tú le lleves un diezmo, que tú le des dinero. Se convierten en pastores asalariados. Asalariado, la persona asalariada. Y eso, bendito Dios, estamos hablando de las consecuencias de una persona esta. Se convierte en llave maestra del enemigo. Del enemigo. Entonces, no están por las almas realmente, sino están es por un salario. Asalariados. Son personas asalariadas que lo que le interesa es el dinero, no le interesa otra cosa, no le interesa si la hermana crece realmente espiritualmente, cuáles son los problemas que tiene, sino que otros creen que porque ya tienen 2 años, 3 años en la iglesia, o medio conocen la escritura, conocen la Biblia, no tienen conocimiento teológico, no han estudiado teología, no han estudiado un instituto bíblico bien hecho, bien estructurado. Estas personas hacen daño a la iglesia. Y hoy, desafortunadamente, es lo doloroso que la iglesia hoy en día está viviendo. Esta es la etapa, está en el medio. Les hablaba, no sé qué día les hablaba a ustedes de la iglesia de la Odisea. Soy rico, no me hace falta nada. Pero el Señor lo llama de otra manera. Desventurado, pobre, desventurado, desnudo y miserable. ¿Por qué? Porque no tiene nuevo nacimiento. Son iglesias grandes, macro iglesias, son iglesias mega, por decirlo así, pero el nuevo nacimiento se ha efectuado en muy pocos. Pero que el Señor está afuera. Y el peor caso que en esta iglesia el Señor no está dentro, está afuera, tocando la puerta y abre la puerta que quiero estar contigo, quiero cenar contigo. Quiero enseñarte. Quiero enseñarte, pero no le permiten que Jesús entre a estas congregaciones porque ahí no manda Dios, sino el hombre. El que debe mandar está fuera de la puerta. Decía algo, hermana. Podemos ver también que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando iban a enviar a una persona para determinada función, siempre tenía que haber un empoderamiento primero. Esa persona, aunque fuese para servir a las mesas, atender a las viudas, tenía que estar llena del Espíritu Santo. Sí. Así es. Esa es una de las facetas que creo que la siguiente pregunta tiene que ver con ella. Sí. En el Nuevo Testamento los servidores efectivos deben ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Jesús le dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén, no salgáis de la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Luego en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Sobre qué? Vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Galacia, en Jerusalén, Judea, etcétera, hasta el último de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Si el ministro no ha nacido de nuevo, ¿qué tipo de evangelio predica? ¿Cuáles son las condiciones de un evangelio, de una palabra predicada sin nacer de nuevo? ¿Qué poder e influencia puede traer una persona que no sea llena del Espíritu Santo? ¿Ya? Es más, nosotros vemos los primeros diáconos. Vamos a estar leyendo el Hechos, capítulo 6. Los que servían a las mesas. Saludamos a Patricia, a Gloria, Eligio, Brena, Angie, Mayra, Dianet, Ludes, están ahí conectados. Un abrazo cordial y fraternal del Ministerio Encounter with God, abrazando a toda aquella persona que ha decidido conectarse y ahí quédense en la sintonía. Y a esos hermanos que están a nivel internacional, en México. Hay los hermanos en España, en Estados Unidos, en Miami, en Nueva Zelanda, a todos los rincones del mundo entero a donde nos alcance estas ondas, esta transmisión. Allí en tu casita te saludamos y te damos un caluroso abrazo de parte de la congregación Encounter with God, los hermanos en Trementino, en Cartagena, aquí en Barranquilla y Soledad. Que Dios les bendiga. Continuamos con el texto bíblico.
Hechos 6, Hechos capítulo 6. 6, versículo. Del 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas Oiga en la la condición, distribución eran diaria. viudas. En- Siga. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, De buen testimonio. Sí, señor. Siga. llenos del Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y de sabiduría. a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, entonces, Y van a servir a las mesas. iba a servir a la mesa. Y van a atender a la Ahora, viuda. como una persona en el altar, por favor, Sin ninguno de estos requisitos. sin ninguno de estos requisitos. Bendito sea Dios. Tengo una anécdota. En cierta ocasión me tocó ir a un lugar y yo estaba allí y de pronto estaba la persona en el altar y se manifestó un espíritu eh, inmundo, un espíritu inmundo muy violento. Y se lanzó ese De alto demonio, nivel. de alto nivel. Y se lanzó ese demonio contra la persona y lo cogió por el cuello aquí y la corbata y lo estaba ahorcando. ¿Ya? Y le decía: suéltame, fuera demonio. Y el demonio, el espíritu de la Pero uno persona lo tiene estaba era ahorcando. Ya, lo estaba ahorcando. Entonces había un poco de personas allí en aquel lugar. Y pues ahí estaba un amigo mío y me dice, el amigo mío, en quien quiero mucho, Hernán, ministra, quítaselo encima porque lo mata. ¿Ya? Entonces fue cuando el espíritu se vino a sujetar. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, los demonios juegan contigo, se burlan de ti, se Sí, escupen, no se sujetan, no se someten, porque no hay autoridad de Dios. Solo aquellos que han respaldo. nacido nuevo tienen autoridad del cielo. Esa experiencia la viví yo. Entonces me di cuenta que eso a mí me sirvió verlo. Así. Porque, wow, hasta hay que buscar más del Señor y dedicarle más tiempo al Señor. Y como que me fui enamorando más del Señor. Para mí fue una experiencia muy trascendental. Profundizando un poco acerca de los servidores efectivos en el Nuevo Testamento, pastor, ellos conocían las características de estas mujeres viudas en ese tiempo y de los conflictos que se le iban a presentar. Por eso requerían de personas de un carácter dominado por el Espíritu Una Santo. persona tratando con viudas amargadas, aburridas, sin nacer de nuevo. Y Dios mío, señora, por favor, es más, vamos a orar para que esta señora se vaya de la iglesia. Sí, señor. Y eso es lo que sucede, es lo que está sucediendo en Sí. muchas ocasiones. Y que se vaya, porque es mejor, porque ya no podemos con el hermanito En problema. vez de solucionarle, mejor Porque no hay un lo nuevo eliminan, no hay un nuevo Nacimiento. nacimiento. Decía, Tenemos un saludo muy especial, muy caluroso a todas estas personas que se están conectando en este instante, pastor. Y queremos también comentarles que si tienes alguna duda, alguna inquietud, si tienes alguna necesidad, una petición de oración, puedes contactarte con nosotros directamente, Ministerio Encounter with God. Nos encuentras en Facebook como Ministerio Encounter with God. En YouTube también nos puedes contactar. Puedes contactarte al correo iglesiacristianaencounterwithgod@hotmail.com o comunicarte por teléfono al 312-610-3036 o 317-573-7483. De todas maneras, vamos a dejarle por escrito estos datos para que ustedes tengan claridad en cuanto a eso. Y si tienes alguna petición en cuanto a un tema puntual que desearías que estuviésemos llevando a través de las redes, pues puedes comunicarte con total confianza y estaremos respondiendo a tus inquietudes en la medida que podamos. bien, continuamos. Hermoso esto. Sí. Y vamos a la
¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Ya? Yo creo que hemos terminado la cadena de preguntas, pastor, pero no dejando de decirles a nuestros hermanos ahí en casita que de la importancia de lo que es nacer de nuevo, la importancia que es para el creyente, lo importante que es para el creyente recibir ese nuevo nacimiento, anhelarlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque naciendo de nuevo nosotros podemos darle un mejor servicio al Señor. ¿Y qué más ser útiles para la obra del Señor mientras estemos aquí en la tierra? Y ser acreedores de la salvación, y así cuando ya nos llame el Señor nos diga, bueno, buen siervo, fiel, y no pasemos vergüenza, no cuando seamos llamados, no seamos llamados para vergüenza, sino para ser exaltados, para ser Premiado. galardonados. ¿Qué decía tú, Mire? Así es, pastor. No queremos con estos mensajes de pronto que alguien se pueda sentir agredido, ofendido. Nuestra intención jamás es esa, de acusar o señalar a alguien. Por el contrario, en algún momento hemos vivido momentos, valga la redundancia, en el que Dios nos ha hablado, nos ha confrontado a través de su palabra y nos ha enseñado cómo debemos andar como verdaderos cristianos, porque sabes que nosotros muchas veces, sin necesidad de abrir nuestra boca, somos ese evangelio que tu vecino está viendo, somos ese Cristo a través de nuestras vivencias que ellos ven. La única Biblia que muchas veces van a leer tus amistades o tus amigos o tus familiares, tu propio testimonio, eres tú mismo, es tu propio comportamiento. Entonces ellos van a medir la calidad de tu Cristo a través de tu propio comportamiento. Entonces nuestra invitación de lo más profundo de nuestro corazón es a esa, a establecer esta nueva relación con el Señor, a buscar este nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu, como le decía el Señor a Nicodemo, para poder ser transformado y dar ese ejemplo, pastor, que tanto necesita esta sociedad en estos últimos tiempos, donde vemos que realmente gran parte del evangelio está siendo blasfemado, digámoslo así, por causa de un mal testimonio o una falta de un nuevo nacimiento. Queremos decirte que antes que nada, primeramente, la palabra nos ha sacudido a nosotros, nos ha confrontado a nosotros, y de la manera que nos ha confrontado a nosotros y hemos podido ver en qué hemos fallado o qué estamos fallando y queremos corregir, así queremos que de la misma manera tú también reflexiones acerca de esta palabra. Sea esto una plomada para corregir, para que esta palabra te siga edificando y que también a través de ella recibas esa consolación y edificación para ser restaurados en nuestra vida espiritual. ¿Qué dice mi hermana Sandra? Bueno, le damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido en esta tarde estar aquí compartiendo este tema tan importante y que nos abre los ojos, y a muchas personas les ha sido de mucha edificación porque igual primeramente nos habla, a nosotros nos corrige, y también, así como nosotros recibimos, queremos que también ustedes reciban. Dar de gracia lo que nosotros hemos recibido. Exacto, dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Tenemos una preguntita, Pastor Hernán, de nuestra hermana Patricia, allá en Palmar, que Dios te guarde. Hola, Pato. Ella nos está comentando acerca de si el nuevo nacimiento nos hace exentos de lo que ocurre a nuestro alrededor, que si esto debe producir en nosotros la capacidad de no prestarle atención a lo que nos está aconteciendo a nuestro alrededor a través del Espíritu Santo. Yo creo que en cierta manera sí. Perdón. En cierta manera sí. Porque cuando las personas que nos rodean actúan de una manera incorrecta, ya nosotros sabemos que ahí no está operando la persona. Ahí sabemos que está operando ¿quién? El enemigo. El enemigo, el diablo. Y entonces, yo escuché una anécdota de alguien que escuchó un escándalo en su casa en las horas de la noche
Y se levantó y fue y abrió la nevera y sacó un vaso de agua. Cuando regresaba hacia atrás, vio a Satanás sentado en el mueble, en los muebles de su sala. Y entonces cuando lo vio, él siguió y se fue para la cama a, a tomarse su vaso de agua en la habitación. Y a Satanás totalmente lo ignoró. Eso es lo que quiere hacer nosotros. Aquellas personas que nos hacen daños, aquellas personas que nos critican, aquellas personas que dicen cosas que a veces que ni siquiera tú haces, o te hacen cosas que son desagradables, simplemente ignóralo. Porque en ti está el Espíritu. Y si el Espíritu entra en ti, tienes que entender como Jesús un día le dijo a la mujer: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Amén. Porque tú sabes que el que se mueve allí en ese ambiente es el mismo enemigo. Entonces, si tú te dejas, o sea, nos dejamos por las cosas que hay que nos hacen, nos dejamos llevar de ellas, no nacemos de nuevo. Entonces ocurre que no podemos mirar esta expectativa. Quiero hablarte algo sobre algo aquí que quiero, hermana, decir una palabra muy clave que me gustó mucho, y es que nos abre los ojos. Cuando una persona no nace de nuevo, no tiene visión. No tiene visión espiritual. No tiene vida, no ve. Es totalmente ciego. Ya, no ve en el mundo espiritual. Por eso es que muchas veces el enemigo trae visión, trae un poco de cosas a la mente y la persona piensa que es Dios que le está mencionando, que es Dios que le está mostrando. En el programa anterior hablamos de David, que fue Satanás creyó que se echara el pueblo y no hizo Dios. Ya. Y así sucede. Cuando usted, la persona que no ha nacido de nuevo, no puede ver el mundo espiritual, no puede ver, está ciego. Y un ciego no puede ser un gran predicador, un gran maestro, un gran portador, un gran siervo de Dios en la obra del Señor. Eso es muy importante recalcarlo, ya terminando esta pregunta o este tema de esta tarde. Una última preguntita, pastor, o un último consejo que nos gustaría de pronto que se le diera a todas estas personas. Pregunta Verena: ¿era consciente Nicodemo que no había nacido de nuevo? No. ¿Estaba ciego? Estaba ciego. Como estaba comentando usted. Estaba ciego. Es que una persona que no ha nacido de nuevo, no está en él el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia, paz, gozo, benignidad, dominio propio. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Y a estar Nicodemo en una condición de ceguera. No había nacido de nuevo, porque ni siquiera sabía qué era nacer de nuevo. Él no sabía, no conocía la condición. Y desafortunadamente esa es la condición de muchas personas hoy en día, que no han nacido de nuevo, que ministran, que le hablan en público. Nicodemo le hablaba en público, era un maestro, hablaba en público, enseñaba. Tienen dones de misericordia, comparten con los pobres. Pero no había nacido de nuevo. Y esa es la gran necesidad. ¿Qué más quería decirles? ¿Qué necesitaría, pastor? Una persona que en este momento está escuchando este programa, que Dios le ha hablado, que Dios le ha tocado y que desea estar en este mover. ¿Qué necesita él o ella para empezar este proceso? Bueno, lo primero que sería es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento te lleva a una conversión. A una conversión. Por lo menos dice la Escritura en Hechos, creo que 3:19. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 3:19. 3:19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, si no hay un arrepentimiento y una conversión, no viene el refrigerio. El refrigerio es el nuevo nacimiento. Es el fluir del Espíritu. ¿Ya?
Entonces, si no sucede esto, mire, no habrá por ningún medio. O sea, la persona tiene que arrepentirse, pero convertirse. Porque yo me puedo arrepentir 1000 veces. En el día me puedo arrepentir 2000 veces, pero no me convierto. Entonces, ¿dónde está la conversión? Arrepentirme y dejar de hacer lo que estoy haciendo. Que fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a a la mujer adúltera. Vete. Ve y no peques más. No peques más. O sea, nosotros nos arrepentimos porque ella caer a los pies de Jesús da una muestra de arrepentimiento, pero hace un énfasis el Señor Jesús cuando le dice, y no peques más. Entonces, esa es la base fundamental de un nuevo nacimiento. Sí, y algo más para terminar con esto acá, en cuanto a lo que me compete a mí. Cuando una persona no nace de nuevo, de pronto lo vamos a mirar en el próximo programa. ¿Cómo se llama el próximo programa? Características y consecuencias de una mente cauterizada. O sea, las características y consecuencias de una mente que no ha sido transformada. Eso es lo que vamos a tocar el próximo tema. Amén. Dios mediante, si el Señor así lo permite y no ha venido. Entonces te decía esto, cuando una persona no nace de nuevo, en este caso no se arrepiente de verdad, no se convierte, esta persona está ciega y está muerta. Y esta persona no perdona a nadie, No hay porque no esa ha sido capacidad. perdonada. La persona que no ha sido perdonada no puede perdonar a otro, porque no ha sido perdonada. Así sencillo. No ha perdonado. Alguien le falla y siempre lo ve y le está señalando y señalando y señalando y no quita el dedo señalador. Siempre señalando la misma infracción que cometió la hermana, que cometió el hermano, pero señala para allá. Y no Pero para sí mismo no le señala. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el nuevo nacimiento. Es necesario que haya, de acuerdo a la pregunta, primero, arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia de Dios, ¿sí? Vengan tiempos de refrigerio. Si no hay si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión, tú con sí todavía habitas y vives en pecado. No has recibido vida espiritual. Amén, porque es el Espíritu Santo quien da esa consolación, esa paz, esa tranquilidad en el creyente, en el ser humano, y le da ese dominio propio en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que estés atravesando. Él es el que va a tomar el control de tu ser, y entonces eso que te puede afectar de la problemática del mundo, problemas familiares o una enfermedad tal vez, el Espíritu Santo te va a llenar y a refrescar con su presencia y va a mantener en ti esa paz, esa tranquilidad y esa confianza y esa fe de que todo lo que estás viviendo pasará, y eso será tu fortaleza. Así hemos llegado al final de este programa y queremos que seas partícipe de nuestros programas a la luz de la palabra, que nos compartas tus inquietudes y que todos los viernes allí en casita a las 4 de la tarde nos acompañes en este programa a la luz de la palabra. Y queremos también comunicarte los servicios los miércoles de avivamiento, y los viernes. Para los que nos ven por primera vez, nos puedes seguir a través de Google, del Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Queremos atenderte, queremos que tú seas parte también de nuestro programa a través de tus preguntas y que nos visites en nuestros canales. Con ustedes, nuestra hermana Miret, nuestra hermana Sandra Vázquez y nuestro querido pastor Hernán Luis Julio Romero y su servidora Odilia Iglesias. Es un placer para nosotros servirte y que este programa haya sido de gran ayuda y edificación para ti y tu familia. Será hasta la próxima. Que Dios les guarde, que Dios les Y bendiga. Maranatha. Cristo viene. ¿Cómo se llama el tema? A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos.